Tenía una lista larga de personas que había enviado al otro mundo. Lo peor es que ni siquiera mostró arrepentimiento cuando declaraba su confesión. Se quedaba con las personas inertes durante días mientras los fotografiaba. El método que utilizaba es para tener bastante cuidado. Pero, ¿a qué se debía este comportamiento? Quédate, mi nombre es K18 y te contaré esta espeluznante historia. Bienvenidos a nuestra historia de hoy, una historia que te hará sentir escalofríos. Un criminal en serie británico que cometió alguno de los crímenes más horripilantes de la historia del Reino Unido. Dennis Nilsen nació en 1945 en Fraserburgh, Escocia. Su infancia fue demasiado difícil, ya que su padre era alcohólico y su mamá trabajó arduamente para poder sacarlo adelante. Nilsen siempre se sintió solo y rechazado. Se sintió atraído por temas de irse al otro mundo desde muy joven. Solía visitar el cementerio local y se obsesionó con la idea de la mortalidad. Dennis Nilsen se unió al ejército británico en 1961 a los 16 años, después de dejar la escuela. Fue asignado al régimen de infantería de la reina y se entrenó como cocinero. Nilsen se sintió atraído por la estructura y la disciplina del ejército y se encontró una sensación de pertenencia y propósito que nunca tuvo antes en su vida. Durante su tiempo en el ejército, Nilsen se destacó por su habilidad para cocinero y fue promovido a cabo. Fue destinado a varias bases en el Reino Unido y en el extranjero. Sin embargo, Nilsen durante este tiempo desarrollaría una obsesión sobre la muerte y la violencia estando en el ejército. Comenzó a coleccionar recortes de periódicos sobre asesinatos y suicidio y se sintió atraído por la idea de partir de este mundo como una forma de escape. En 1964, Nilsen fue destinado a la base militar de Ostrandburg, en Alemania Occidental. Allí comenzó a frecuentar bares y clubes nocturnos donde conoció a hombres con sus mismos gustos. Nilsen se sintió atraído por estos hombres, pero también se sentiría confundido y asustado por dichas emociones. En 1967, Nilsen fue dado de baja del ejército después de que se descubriera que había estado teniendo relaciones con otros soldados. La homosexualidad era ilegal en el Reino Unido en ese entonces y Nilsen fue considerado no apto para el servicio debido a su orientación sexual. Es importante destacar que el tiempo en el ejército para Nilsen no fue el único factor que lo motivó a hacer lo que ya sabemos que iba a hacer. Sin embargo, su experiencia en el ejército puede haber influido en su desarrollo de una obsesión con la muerte y la violencia, y puede haber proporcionado una estructura y una disciplina que más tarde se convirtió en una parte integral de cada uno de sus crímenes. Después de dejar el ejército, Nilsen se mudó a Londres y comenzó a trabajar como cocinero en un restaurante. Fue allí donde comenzó a cometer sus primeros crímenes, atrayendo a jóvenes con su misma orientación sexual a su apartamento con promesas de placeres mundanos y luego los enviaba al otro mundo tomándolos por el cuello. El primer crimen de Dennis Nilsen ocurrió en diciembre de 1978, cuando tenía 33 años. La víctima fue Stephen Holmes, un joven de 14 años que había escapado de un hogar de cuidado y se encontraba viviendo en las calles de Londres. Nilsen conoció a Holmes en un pub en el área de Soho, en el centro de Londres. Nilsen se presentó como un hombre amistoso y ofreció a Holmes un lugar para quedarse en su apartamento en Clerkenwell, al noroeste de Londres. Holmes aceptó la propuesta y se mudó al lugar de Dennis Nilsen, la peor decisión que pudo haber tomado. En la noche del 29 de diciembre de 1978, Nilsen envió al otro mundo a Holmes en su apartamento. Después de esto, Nilsen mantuvo a Holmes en su apartamento durante varios días, durante los cuales lo lavó, lo vistió y lo acostó en una cama. También hizo varias fotografías de Holmes, aun cuando ya no estaba en este mundo. Y lo más perturbador del caso es que lo observaba durante horas. Finalmente, Nilsen decidió deshacerse de Holmes. Lo dividió en trozos y lo cocinó en una olla grande. Luego lo tiró por el inodoro. Nilsen también quemó algunas de las pertenencias de Holmes, incluyendo su ropa y sus documentos de identidad. La partida de Stephen Holmes fue el primer crimen mortal de Nilsen y marcó el comienzo de una serie de crímenes que duraría varios años. Nilsen se sintió atraído por la sensación de control y poder que obtuvo al liquidar a Holmes. Comenzaría a buscar otras víctimas para satisfacer
todos sus deseos. Es importante destacar que la partida de Stephen Holmes fue un crimen brutal y sin sentido, que Nielsen nunca mostró remordimiento o arrepentimiento por sus acciones. En lugar de eso, Nielsen se sintió atraído por la emoción y la sensación de poder que obtuvo al hacerlo. Continuaría cometiendo estos crímenes durante muchos años. Entre 1978 y 1983, Nielsen envió al otro mundo a al menos 12 jóvenes de su misma orientación sexual en Londres. Los atraía a su apartamento con promesas de deseos mundanos y luego los enviaba al otro mundo. En noviembre de 1982, la policía de Londres recibió una llamada anónima que informaba sobre un hombre que había visto a Nielsen tirar algo sospechoso por el inodoro de su apartamento en Cricklewood. La policía investigó la denuncia y encontró restos humanos en la tubería de desagüe del edificio. La policía obtendría una orden de registro y allanó el apartamento de Nielsen el 9 de febrero de 1983. La escena era macabra. El apartamento estaba lleno de olores fétidos y restos humanos por todas partes. Nielsen estaba en su habitación vestido con una bata de baño y con una expresión de sorpresa. La policía encontró pruebas incriminatorias en el apartamento, incluyendo restos humanos en la bañera y en la cocina. Un gran número de fotos de hombres jóvenes, algunas de las cuales ya no estaban en este mundo, una colección de recortes de periódicos sobre crímenes y un diario que detallaba a la perfección cada crimen cometido. Nielsen fue arrestado y llevado a la comisaría de policía, donde confesó haber enviado al otro mundo a 12 hombres jóvenes. La confesión de Nielsen fue grabada en video y audio y se convirtió en una prueba clave para el juicio. La investigación policial reveló que Nielsen había estado cometiendo crímenes durante varios años, que había desarrollado una rutina para atraer a sus víctimas a su apartamento. Nielsen había estado trabajando como cocinero en un restaurante local y había aprovechado este trabajo para atraer jóvenes ofreciéndoles comida y dinero. La captura de Nielsen fue un gran logro para la policía de Londres y se consideró un caso de gran importancia en la historia del crimen británico. Nielsen fue condenado a cadena perpetua por enviar a 6 personas al otro mundo y partió también de esta vida en la cárcel en el año 2018 a sus 72 años de edad. El juicio de Nielsen es considerado uno de los casos más largos y costosos en el Reino Unido. Al final fue condenado a cadena perpetua por todos sus crímenes cometidos. Nielsen partiría de este mundo en el año 2018, no sin antes dejar un legado de horror y tragedia. Esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar sobre la naturaleza humana y la importancia de la justicia. Recordamos a las víctimas de Nielsen y esperamos que su historia nunca se olvide y nunca se repita. Una mente muy macabra la que es capaz de hacer este tipo de cosas a tantas personas. Y lo peor del caso es que a la hora de confesarlo ni siquiera mostró arrepentimiento. Es aquí donde evidenciamos que la mente humana llega a unos extremos que nadie se puede esperar. La pregunta aquí es si existe el perdón para este tipo de personas. Si llegado el caso de que él mostrara arrepentimiento, la familia lo perdonaría. En tu caso, ¿tú perdonarías a alguien que cometió estos delitos? Déjamelo saber en los comentarios. Para mí es muy importante tu reflexión, tu opinión y me gustaría saberla. No siendo más, mi nombre es K18 y nos vemos en otro video.